desde el punto de vista de un sociólogo, ¿qué es un movimiento social? Un movimiento social puede entenderse como una forma de manifestación de un sector, una parte de la población que se siente afectada en sus intereses, básicamente, digamos, por teniendo como punto de referencia alguna acción estatal. Y podemos encontrarnos movimientos sociales exclusivamente urbanos o campesinos, o movimientos sociales caracterizados por, digamos, por perfiles de trabajadores, pero por lo general se conoce como un movimiento social, de pronto como un movimiento de ciudadanos que confluyen alrededor de un interés y que salen a las calles y que y que adoptan alguna forma de organización que puede ser más o menos duradera o más o menos digamos perenne, dependiendo de su capacidad de hacerse de aliados y dependiendo también con qué facilidad o velocidad puede alcanzar una respuesta satisfactoria a sus demandas. Es histórico para sonar lo que está pasando en estos momentos, que hay movimientos sociales que están surgiendo, como el Novillo, movimiento ABC, no más impuestos. Bueno, todo movimiento es histórico en la medida en que está respondiendo a necesidades históricas específicas. Si con ello, con histórico queremos decir si nunca antes se habían dado, bueno, pues no, se habían dado otro tipo de movimientos sociales, pero digamos que yo recuerde, no se había hecho un movimiento de esta naturaleza que agrupara básicamente a gente de clase media y sobre todo por el contenido de su demanda. El contenido de su demanda se refiere a un incumplimiento, en el caso del movimiento llamado de los malnacidos o no más impuestos, de un movimiento que surge a propósito de un incumplimiento, de un ofrecimiento de campaña del actual gobernador, de no crear o incrementar nuevos impuestos durante su gobierno. Como eso no resultó, entonces hubo una manifestación que generó este movimiento que ha recurrido a las marchas, al manejo de las redes sociales y que ha venido presionando en este momento sin lograr un éxito en la satisfacción de esa demanda, que sería en concreto la derogación del llamado impuesto común, que no es otra cosa más que un impuesto que encubre la tenencia vehicular. Ok, hablar sobre las redes sociales, ¿qué papel juegan las redes sociales en este movimiento social? Bueno, pues es una nueva forma de expresión que usa la tecnología, en donde se difunden con mayor facilidad y rapidez los objetivos, en este caso de un movimiento, en búsqueda de simpatizantes. Entonces en las redes sociales, si las vemos como un campo también de confrontación, pues vamos a notar que hay aliados, que hay apoyos, que hay simpatizantes, pero que muchas veces no se corresponden de manera necesaria y automática con una demanda del movimiento de salir a la calle. Sin embargo, consideramos que por los tiempos que estamos viviendo, la opinión pública expresada a través de los medios resulta de una herramienta al parecer eficaz para presionar en este caso al gobierno para la satisfacción de alguna demanda o para llamar la atención sobre el incumplimiento, en este caso, de una promesa, o por ejemplo, como lo estamos viendo en este momento a nivel nacional e internacional, el caso que ha llamado mucho la atención sobre Lady Profeco. Entonces creo que en ese sentido los medios son una herramienta muy poderosa para poder dar a conocer planteamientos y en este caso intereses que se convierten en demandas de orden civil o política. Hablado
usted también sobre medios de comunicación, porque ya vemos medios de comunicación que son más restringidos en cuanto a información acerca del gobierno, pero más sin embargo internet o redes sociales están viendo mucho ese tipo de movimientos. ¿Usted cree que ese tipo de redes sociales o YouTube, otro tipo de expresión vía internet alternativa, puede en algún momento desplazar a los medios de comunicación masivos como la televisión abierta que existe hoy en cuestión de información? Yo no creo que los desplacen, pero sí los presionan a ser cada vez más objetivos y a intentar ganar la noticia en términos de claridad o de información, y tienen en ese sentido una cierta desventaja, porque las redes pues son instantáneas, y algunos diarios, por ejemplo, que aún cuando aparecen en internet, pues tarda a veces la noticia en aparecer. Entonces las redes en ese sentido pues son más rápidas, pero no creo que los estén desplazando. En todo caso están compitiendo por quién da mejores referencias respecto del fenómeno que está cada uno de ellos atendiendo, pero tanto como desplazarlas o acabarlas, no. En todo caso están encontrando buenos competidores, y como igual que los medios, también en las redes pues puede haber falsa información, como ya lo hemos visto también en algunos casos, y la propia sociedad encuentra formas de autorregular cuando se trata de noticias falsas que incluso pues han creado alguna animadversión o incluso algunas reacciones de algunos gobiernos, como en el caso de Veracruz, que intentó sancionar a los tuiteros por una información que ciertamente no era verídica. ¿Un movimiento social se puede venir abajo? Se puede venir abajo, si decimos puede venirse abajo si llegara a fracasar, desde luego que sí. Puede ocurrir que un movimiento social ya no está teniendo la misma fuerza con la que surgió, y entonces sus aliados están disminuyendo. Hay otros aspectos importantes que pudieron haber surgido. Por una parte u otra, el Estado mismo puede estarle dando tan largas a este fenómeno que acaba por diluirlo, o bien porque el movimiento social no ha encontrado otra manera o su estrategia no ha sido la más adecuada para, si no están siendo resueltas sus demandas, una nueva estrategia que vuelva a ponerlas otra vez en la plataforma, en el escenario, de que sus demandas por las que luchan sigan vigentes. Entonces, o bien también un movimiento social puede, digo, en el mejor de los términos, puede terminar cuando sus demandas han sido cubiertas, y pueden surgir otros nuevos movimientos sociales, siempre sobre la experiencia de los anteriores. Por ejemplo, en este caso, el movimiento de los malnacidos supongo que debió haber aprendido mucho del movimiento ABC, y el movimiento ABC, ese sí, digamos, en mi opinión, representa como un quiebre con los movimientos anteriores que había ocurrido en el estado de Sonora, sobre todo porque a tantos años el movimiento, aún y con sus fracturas, pues permanece y está todavía, porque no han sido satisfechas sus demandas, está presente en los medios, en el mundo, y hay todavía gente que los sigue y los apoya, y en unos días más los veremos en acción para un aniversario más de este evento tan lamentable. ¿Afecta al movimiento social que lo liguen con un partido político? Depende. Nuestra sociedad es muy curiosa. Los partidos políticos son organizaciones legales y legítimas. Sin embargo, cuando quieren descalificar a un movimiento, le dicen que ese movimiento está movido por un partido político, o que no es lo suficientemente ciudadano, neutro, y que está siendo conducido por un partido político. Esta situación, en el caso de los movimientos malnacidos, quisieron endilgarle de que estaba movido por los intereses de un partido político. Para mi gusto, yo creo que los partidos políticos deben de promover muchos movimientos sociales cuando así se requiera, ¿no? Es decir, porque además son
el partido político es, digamos, la expresión más desarrollada dentro de una democracia, que aspira al poder, el partido político, y también quiere aspirar al poder para dictar políticas y desarrollar proyectos y programas que van de acuerdo con su ideología y sus intereses. Entonces, en el caso nuestro, sí ha habido como un estigma de decir, si los movimientos sociales pertenecen a un partido político, entonces ya son de qué desconfiar. Lo que nos dice o nos habla mucho también de que hay una enorme desconfianza hacia los partidos políticos, porque no son lo suficientemente claros, abiertos, o como está pasando en la actualidad, no están enarbolando las necesidades de la población, y por eso la población tiene que organizarse y moverse de manera independiente. Ahora, aquí en Sonora, el gobierno pues de alguna manera se ha caracterizado por tratar de parar este movimiento social de los malnacidos. ¿Usted cree que en Sonora estamos viendo bajo un régimen, un gobierno autoritario en ese aspecto? Yo no diría tanto bajo un gobierno autoritario, porque digamos, muchos de nosotros podemos expresarnos, podemos hablar, la gente puede salir a manifestarse, etc. Lo que yo creo, más que autoritario, es que ha sido un gobierno que le está costando, como consecuencia de este movimiento, una pérdida de legitimidad. ¿Por qué? Pues porque si en este caso el partido que llega al gobierno en una transición muy importante o en una alternancia hizo una serie de promesas que resultaron incumplidas, y la gente considera que este aspecto digamos de incumplimiento pues va contra o traiciona a sus electores o a quienes votaron por él. Entonces, digamos, esto sin embargo no quiere decir que sea un gobierno autoritario. Todos los gobiernos o muchos gobiernos, para ver otro de los aspectos, quisieran controlar o dominar varias de las instancias donde se ejerce poder, por ejemplo, los congresos o el poder judicial, como es lo que estamos viendo actualmente. Esto le ha valido desde luego muchas críticas al gobierno actual por querer manejarse de tal manera que otras instancias tengan poca autonomía, pero no creo que sea, digamos, en ese sentido autoritario. Pudiéramos decir que a veces ejerce la autoridad con una calificación que la gente puede decir que no es la más apropiada, es decir, porque impone gente, porque pasa por encima de algunos derechos, pero creo que por lo menos hasta en este momento ni la sociedad está dispuesta a que llegara a un gobierno autoritario, ni el gobierno actual es uno con esta, digamos, de este perfil. ¿Qué futuro se puede ver para los movimientos sociales? Ahora que hay un presidente emanado del PRI que pues se caracteriza por estar un grupo donde no permite mucho lo que es manifestarse, y podemos ver aquí en Sonora pues algo por el estilo, donde las manifestaciones o sí se pueden hacer, pero siempre hay ciertas restricciones. Entonces, ¿qué futuro podemos ver a nivel nacional, primeramente respecto a esos movimientos sociales? Bueno, para el caso del local, yo creo que una de las limitaciones que tenemos para generar movimientos sociales o movimientos de protesta o coordinadoras es que vivimos un exagerado individualismo. Entonces, esta limitación impide que la gente tenga un sentido de solidaridad y apoye y pueda expresar digamos, sus intereses o luchar por sus intereses de una manera abierta. Entonces, una sociedad, digamos, muy pasiva y poco organizada. Eso hace que la otra parte pueda abusar de esa falta de solidaridad y cooperación y de movimientos, ¿no? Por eso es el movimiento de los malnacidos, pues sí rompe un silencio y le da al resto de la sociedad el ejemplo de que es posible, es capaz, aún sin, digamos, lograr digamos, el triunfo de sus de lo que o la satisfacción de sus necesidades,
sí le permite a la sociedad tener confianza para poder salir, perder el miedo y salir a manifestarse. Y en el caso del país, pues mientras haya problemas y necesidades y mientras la gente esté en posibilidades de organizarse y salir a la calle, lo puede hacer. En este momento el país está viviendo una situación muy difícil, sobre todo en este caso el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, porque tiene que luchar para vencer la imagen de que la vuelta del PRI no es la vuelta a un PRI viejo. Entonces se ha mostrado muy cauteloso en el uso, por ejemplo, de la fuerza, de la violencia, y ha estado dando muestras de que estaría o quiere o estaría en posibilidades de abrir al diálogo. Pero los mismos años de ausencia de la presidencia de la República, lo que creó en el país fue gobierno de los estados, en donde ellos efectivamente se podían manejar mucho a sus anchas, y de esta manera, bueno, el gobierno actual ha tenido incluso que negociar con los gobiernos locales. Tampoco puede autoflagelarse porque la actual clase política en el poder federal pues está compuesta de muchas facciones e intereses, y no tan fácilmente puede deshacerse de ellos. Entonces sí está en una situación complicada, pero eso sí, muy interesante. Yo no veo, por lo que puedo leer y observar a través de los medios de comunicación, que haya una situación generalizada de represión hacia los movimientos que se expresan, ¿no? Por lo menos en términos generales. No quiere decir que en algunas partes del país la población, por este tiempo tan difícil que vivió el país de violencia, no esté atemorizada de poder salir a hacer una protesta contra la violencia, contra la delincuencia organizada, sobre todo porque sentía que podía tener represalias, porque el mismo Estado o el gobierno no la iba a defender de sus detractores. Entonces es por eso también que el gobierno está adoptando otra política, no muy clara, por cierto, pero quiere dar una imagen de que está dispuesto a acabar con la inseguridad. Los indicadores todavía no dan muestra clara ni suficiente de ello, pero creo que la población en general se ha sabido sobreponer, y tenemos movimientos en muchos estados. La gente sale a manifestarse, y a veces no tienen los logros que esperan, pero creo que todavía va a haber mucho movimiento social mientras continúen los problemas y las necesidades que se está viviendo el país en varios aspectos. En Sonora se puede decir que tenemos una sociedad indiferente respecto a ese tipo de movimientos. Sí, digamos que en términos generales hay cierta indiferencia. Las redes nos están mostrando que la gente sí está interesada, pero a lo mejor son las formas de expresión de la inconformidad, como salir a la calle, todavía no está, muy... no es que no esté de acuerdo, pero que no tiene esa experiencia de estar saliendo a la calle. Pero sí hay cierta indiferencia hacia ciertos movimientos, y a veces se ha dejado atrapar por los estigmas de decir que quienes salen a las calles son escandalosos, gente que quiere nada más crear desorden. Entonces yo creo que ahí, con este último movimiento, creo que se está generando la capacidad más analítica de saber por qué la gente sale a la calle y qué es lo que está ocurriendo. Ciertamente se cuida mucho la gente de las manipulaciones, entonces por eso también alguna parte de la población tiene temor a que sea manipulada. Pero nosotros hemos visto ya que los propios medios de comunicación están difundiendo como en otras partes de la República la gente sale a las calles, toma las vías de comunicación cuando tiene problemas de agua, el transporte, problemas en la vivienda, en el barrio, etc. La gente está saliendo ya a la calle, ¿no? Entonces ahí el Estado lo que tiene que hacer es, antes de que la gente salga a la calle, pues obrar con eficiencia, conocer los problemas y atenderlos. Como conclusiones, más te puede decir. Pues de que yo pienso que los movimientos sociales, mientras no se resuelvan un conjunto muy amplio de las necesidades, van a seguir manifestándose. Y creo que pueden tener la seguridad de que va a haber un
clima de apertura para hacerlo. Lo que sí es entonces que la población tiene que elevar sus niveles de organización y de politización, ya sea que quiera expresarlo a través de los partidos o de manera independiente, pero lo que necesita en este caso la sociedad sonorense es mayor organización, información, conocimiento de las necesidades y capacidad de poder organizarse y ser eficaces en los medios para demandar la satisfacción de sus intereses.